Quisiera que abriéramos nuestras Biblias. Bendito Dios. Gloria. En Marcos 9. Amén. Gloria a Dios. Y verso 14. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a leer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y como vino los discípulos y vio grande compañía alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos, y luego toda la gente viéndole se espantó corriendo a él y le saludaron. Preguntóles: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la compañía dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiere que le toma, le despedaza y echa espumarajos y cruje los dientes. Y se va secando, y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? En otra Biblia dice incrédula. ¿Hasta cuándo los tengo que sufrir? ¿Hasta cuándo los voy a tener que soportar? Dice en otra Biblia: tráiganmelo. Y se le trajeron, y como le vio luego el espíritu, se desgarraba y cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le acontece esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en aguas para matarle. Para así después, mas si puedes hacer algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. Y luego el padre del muchacho dijo clamando: creo, ayuda mi incredulidad. Y como Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entre más a él. Entonces el espíritu, clamando y desgarrándole, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Mas Jesús, tomándole la mano, enderezólo y se levantó. Y como él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle? Y él dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, en esta hora venimos delante de ti, Dios Todopoderoso, creyendo, Padre, que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Creyendo, Señor, que tú, Señor, nos das guianza divina, que por ti, Señor, podemos, Señor, traer palabras de vida, y esperamos esa palabra de vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, vamos a hablar sobre el ayuno hoy en este día. El poder del ayuno. Amén. 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 El poder del ayuno. El texto que acabamos de leer dice que le trajeron a este hombre, al Señor Jesucristo, este endemoniado. No podían echarlo fuera. En realidad es importante que entendamos es que el texto que está hablando ahí en esta parte no está hablando es que el género el tipo de demonio no se podía echar con oración ni ayuno, sino más bien la fe que tenía que tener el que lo echaba afuera tenía que ser una fe amplia.
Y vamos entonces nosotros a darnos cuenta que el ayuno nos ayuda a concentrarnos en Dios. El ayuno nos da una concentración más amplia. El ayuno abre como una puerta para que nosotros podamos estar abiertos para que Dios descienda a nosotros. Amén. El ayuno no es una ofrenda que nosotros hacemos a Dios. La Biblia no dice que el ayuno sea una ofrenda. El ayuno es algo que nosotros hacemos con el fin de que nuestra carne descienda y que entonces nosotros podamos estar apercibidos a lo que Dios nos va a hablar, a lo que Dios nos va a decir. El ayuno no es para mover el corazón de Dios, sino para que nosotros podamos ponernos en línea con Dios. Amén. Amén. Para que nosotros podamos ponernos alineados como Dios quiere, porque una vez que nosotros ayunamos, es como que si caen ataduras, caen cosas que hacen que nosotros podamos pensar con más claridad. Aleluya. Es importante que nosotros sepamos que hay distintos tipos de ayuno, ¿verdad? Está el ayuno sin agua, está el ayuno con agua, está el ayuno con frutas. Esos son los ayunos que aparecen en las escrituras, donde algunos ayunos eran totales, otros parciales, pero que cuando se ayunó es porque se estaba en un momento donde se estaba preguntando algo, o se quería ganar una guerra, o estaba en un momento de presión, y que después de que ayunaron, pues se soltaron, cayeron cadenas, cayeron muchas cosas, y pudo el pueblo ganar batallas. El ayuno, por lo tanto, es algo muy importante. Cuando nosotros ayunamos se revientan cosas porque nosotros nos metemos más con Dios, porque nosotros nos disponemos a que Dios nos hable y nos concentramos en Dios, y Dios como que se abre puertas para que nosotros podamos descubrir el mundo espiritual. Cuando nosotros ayunamos, entonces estamos haciendo que nuestra carne muera y nuestro espíritu esté más fuerte. Entonces la carne es esta que está aquí, el cuerpo, pero cuando usted lo castiga, entonces el espíritu tiene la tendencia a levantarse, a despertarse su espíritu, por lo tanto se conecta con el Espíritu de Dios. Entonces es importante ayunar y entender es que cuando se ayuna se van a destapar cosas, se van a abrir puertas, van a caer cosas, va a descubrir cosas usted que no había descubierto, y había algunas cosas que había descubierto que no había podido vencer, también las va a poder vencer. Amén. Cuando ayuna. Sí, Señor. La palabra del Señor dice distintos tipos de ayuno que hicieron distintos tipos de personas. La palabra del Señor en Hechos 4, 14, 23 dice: cuando lo tenga, diga amén. Amén. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esta iglesia constituyeron ancianos ese día, es decir, escogieron los ancianos que iban a ser para esa iglesia, para ese lugar, porque era una iglesia gentil, pero ayunaron para poder hacer esa consagración, para poder consagrar a esas personas, orar por ellas, para que fueran los ancianos de la iglesia de Antioquía. Entonces el ayuno se usa para distintas cosas, pero todo es para que uno pueda estar alineado con Dios y Dios pueda hablarle a uno, y se desatan muchas cosas cuando uno ayuna. Amén. La palabra del Señor dice en Isaías 58, 6: no es más bien el ayuno que yo escogí. Ese es el propósito de Dios en el ayuno, aunque ahorita voy a explicar todo esto. Dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados
y que rompáis todo yugo. Arriba del libro de Isaías está diciendo, ustedes ayunan y pues como que se entristecen, se ponen en sacos de silicio, ponen de muda en sus rostros, pero cuando salen del ayuno salen peor, es decir, son malos, tienen un corazón malo. Y el Señor está diciendo, más bien el ayuno que yo quiero debe de ir acompañado donde se desaten las ligaduras de impiedad y soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. En este caso lo que está hablando es que hay gente necesitada que necesita ser libre. Hay gente que está oprimida que necesita ser libre de la opresión. Hay gente que tiene distintos problemas emocionales y mentales que necesitan ser libres de esos problemas emocionales y mentales y que se les debe de enseñar a tener fe y triunfar en su vida espiritual y en su vida material, en todo lo que su vida es. Y es lo que el Señor está diciendo, por eso vino también Él. Él vino para poder desatar a las ligaduras, para poder dejar libre a la gente. Mateo 10:7. Amén. Y aquí es lo que el Señor nos manda a nosotros a hacer también. Mateo 17 lo dice. Amén. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, echar fuera a los demonios, de gracia recibisteis, de gracia dar. Amén. Pero es necesario que se entienda es que Dios quiere libertar a la gente. Amén. Que Dios quiere libertar al que está enfermo, Dios quiere libertar al que está oprimido de opresión de demonios, porque toda persona que está teniendo problemas mentales, emocionales, es porque hay demonios que vinieron y sembraron en su mente cosas incorrectas, y algunos ahí están los demonios todavía adentro, y de otros los demonios ya se salieron, pero dejaron la basura sembrar en la mente. Y es importante que usted aprenda que Dios quiere enseñarle cómo poder ganar la batalla de su mente para que usted pueda sentirse libre y poder llegar a la fe, la justicia y el gozo. Amén. Amén. El ayuno es un arma poderosa si va acompañada de la oración y de la lectura de la palabra de Dios. Las batallas se ganan con oración y ayuno. Amén. La palabra del Señor dice en 2 Corintios 10:4. Porque las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y una de esas armas es el ayuno. Cuando nosotros ayunamos, nosotros nos conectamos con Dios, y entonces como que se abre una puerta para empezar a descubrir aquella cosa que está estorbando para que tú puedas avanzar. Como que se abre una puerta para que tú puedas descubrir eso, cómo poder hacerle para poder seguir tú adelante y ganar la batalla que está enfrente de ti. Se empieza a hacer un descubrimiento de lo que está escondido cuando nosotros ayunamos. También cuando oramos y también cuando leemos la palabra, pero se incrementa un poquito cuando nosotros ayunamos. Hay quienes creen, de hecho, que el ayuno es como orar 2 veces, es decir, que tiene es como un amplificador de la oración. Es como un amplificador para las revelaciones. Cuando nosotros ayunamos se amplifica, ¿sabes? El sonido, yo no sé mucho de música, pero creo entender, es que cuando tú pones una música y le pones un amplificador, la música se puede como sonar mejor, como que tiene un nivel más alto, como que suena mejor. Cuando nosotros entonces ayunamos, la relación con Dios en la oración y en la lectura de la revelación de la palabra se amplifica. Se pone más bueno, se pone mucho mejor. Señor.
Por lo tanto, tenemos que entender es que el ayuno es poderoso y esperar que Dios en los días de ayuno abra y haga cosas maravillosas con nosotros. ¿Quién vive? Cristo. Amén. La Biblia habla de hombres y mujeres que ayunaron. Por ejemplo, Moisés ayunó 40 días. 2 veces ayunó 40 días Moisés en el Sinaí. Daniel ayunó 21 días. El Señor Jesús ayunó 40 días. Y es importante entender es que esta gente ayunó porque había algo que estaban preguntando. Si vamos nosotros a Lucas capítulo 4, quiero hacer notar algunas cosas aquí yo. En Lucas capítulo 4, cuando lo tenga dígame, porque yo lo tengo. Amén. Amén. El ayuno es importante. Ahora no voy a sacar, hay un pasaje en el libro de Jueces, donde la palabra del Señor dice que el pueblo de Israel oró a Dios y le dijo, Señor, ¿vamos o no vamos a la guerra? Dios le dijo, vayan a la guerra. En el libro de Jueces, cuando estaban peleando contra Efraín, y dice la palabra del Señor que Dios le dijo, vayan a la guerra. Y dice la palabra que oraron y lloraron. Pero a mí creo que la primera vez nomás le dijeron y fueron y perdieron. Y Dios les dijo que fueran. Segundo acto, vinieron y oraron y lloraron. Y Dios les dijo que fueran y volvieron a perder. Y la tercera vez ayunaron y Dios les dijo vayan y ganaron. Pero la tercera vez Dios les abrió el entendimiento para que hicieran emboscada, les dio una estrategia militar. Y es importante que entendamos es que cuando nosotros ayunamos se nos abre el entendimiento. Dios nos da estrategia, Dios nos abre puertas que estaban, porque les voy a decir una cosa, buscando yo para poder ser mejor efectivo en el tema, el Señor me dio una palabra, busca la sabiduría del ayuno. Así la busqué, no encontré nada con los cristianos, ay Señor. Pero sí me encontré es que los tremendos de los musulmanes tienen el tema, la sabiduría del ayuno. Le voy a decir una cosa, esa gente ayuna. Porque le voy a decir algo, cuando usted ayuna su mente, algo le pasa. Cuando usted ayuna, algo sucede. Cuando usted ayuna, hay algo que se abre. Los musulmanes son un pueblo de ayuno y de oración. Y esa gente se anima a morirse por su causa, que es una causa errónea, pero se animan a matarse por su causa y no tienen miedo a morir por su causa. Porque el ayuno te da un tipo de consenso. Todos sabemos es que en el mundo de la ciencia, o los que no saben ahora de los avientos, en el mundo de la ciencia se sabe de que la oración es algo importante. O sea, es decir, la meditación, los de estos budistas le llaman meditación. Pero sabemos que el ayuno te ayuda para poder, pasan cosas en tu cuerpo porque tienes toxinas metidas en tu cuerpo que muchas de las veces te pueden causar enfermedad. Hay toxinas en tu cuerpo, hay cosas rezagadas ahí en tu cuerpo que tú ni sabes. Por eso a veces te salen granos y muchas cosas allí. ¿Por qué? Porque hay toxinas dentro de tu cuerpo y dice que si, por ejemplo, tú por un mes entero te pusieras a ayunar, eso produce en tu cuerpo que esas toxinas salgan y que tu cuerpo mismo sale por las toxinas que están saliendo. Cuando tu cuerpo, tú ayunas completamente con pura agua y no estás comiendo, tu cuerpo de las toxinas que tiene guardadas empieza a sacar por decir así, como un ahorro de comida que tiene adentro y de ahí se está alimentando y de ahí te deja vivir por 40 días. Algunos creo que han ayunado hasta 50. Ya después de los días se tienen que morir porque no tiene tantas reservas el cuerpo. Pero muchas de las veces esas toxinas que están ahí enredadas también producen enfermedades en el cuerpo. Y nosotros tenemos que saber es que el ayuno nos ayuda para que empiecen a salir un montón de cosas que tenemos rezagadas. ¿Quién sabe qué tantas cosas tengamos dentro de nuestro cuerpo? Se dice que la sopa maruchan dura un mes adentro del estómago para antes de salir. Y imagínense que hay tanta comida que son
en el Antiguo Testamento la maldición, pero en realidad para Dios muchas de esas cosas, aunque ya lo limpió, pero nuestro cuerpo de todo modo la resiente. No me diga que no. Se toma una Coca-Cola y usted siente. Se toma una carne, yo me como, solamente me puedo comer un taco de chicharrón de puerco. De esos que salen calientitos, porque no me empiezo a sentir así, ¿sabe cómo? Es importante que usted entienda que aunque Dios limpió los alimentos, de todos modos tiene un efecto incorrecto en nuestro cuerpo. Y aunque no hay ningún pecado en comerlo, aún así tienen efectos erróneos en nuestro cuerpo y tenemos que saber es que algunas cosas están metidas allí a lo mejor y que cuando ayunamos todo ese montón de cosas salen. Es importante que entendamos es que la comida nos va a producir hasta enfermedades. Pareciera que no, pero pareciera que sí. Es más, usted se va a poder ir al cielo todo enfermo. Tal vez se muere de alguna cosa, usted de enfermedad. Puede morirse a temprana edad, irse para el cielo, no hay ningún problema. Cuando llegue al cielo usted va a estar gozoso. Pero se murió muy temprano por causa de lo que se estaba comiendo. Ayúdanos, Señor, a todos. Vea, nosotros necesitamos saber es que el ayuno nos ayuda para que todas esas toxinas salgan. Así que un día de esto voy a meter algunos cuantos en un día de 21 ayunos, días de ayunos de oración completo. O cuando menos una semana. ¿Verdad? 2, 3 días de ayuno de oración completo, total, completo. Es necesario que entendamos es que el ayuno produce en nosotros cosas y nosotros nos disponemos porque estamos completamente concentrados más en la palabra del Señor. Entre más estamos en ayuno, más concentrados estamos en la palabra del Señor. Porque por alguna razón, no sé qué pasa, es como que te estás acordando que estás en ayuno. Es como que algo está sucediendo y pareciera que se desatan cosas que están atadas allí. Y hay muchas cosas que usted ni sabe que todavía está usted bajo maldición. Bueno, usted está muy bonito toda la vida. Algunos de ustedes, casi todos, por ahí van más o menos muy bonitos. Pero es que usted no sabe que allá atrás en su generación, esas 36 abuelitos que usted tuvo, incluyendo a sus bisabuelas, bisabuelos, tatarabuelos y tatarabuelas, de 36 son para atrás, desde sus papás hacia atrás, 4 generaciones. Todo ese montón de hermanos y hermanas que usted tenía, esos abuelitos que usted tuvo, tatarabuelos, bisabuelos, ¿qué tantas cosas no habrán hecho? Algunos fueron con brujos, otros fueron con prostitutas. ¿Qué tantas cosas no habrán hecho? ¿Qué tantos demonios no habrán agarrado? Y usted no sabe que todavía esa cosa, esa firma, esa cosa, usted la tiene que reventar. Algunas cosas, usted dice que yo vine a Cristo, ya reventó. Algunas cosas no se han reventado, usted las tiene que reventar. Algunas cosas están todavía ahí metidas, usted las tiene que reventar. Es que el diablo sigue trabajando. Usted piensa que cuando el diablo le dio una almita, él la deja ir, ay, ya mira, qué bueno, ya se fue con Cristo, Dios lo bendiga, ahí le echa la cruz ahí. ¡No! El diablo le dice, ya verá, vamos a hacer un plan para devolverlo. Yo conozco un hombre, por ahí anda, mire, le voy a contar. Ese es tremendo. Yo pienso que ese tremendo, nadie de la familia antes había tenido nada de Dios. Es un hombre egoísta. Ay, santo, a ver si no la suelto aquí. Él es egoísta. Y dice que él vino a Cristo. Y cuando él se estaba acercando a Cristo, dice que era yo que el diablo le dijo, no, tú eres mío, que le dijo. Estaba platicando con el hombre un día sobre ese asunto. Y lo estaba tratando de exhortar y se fue la luz. Le dije, ahí está, mira. Yo no me asusté, yo no sé si él se asustó. Pero yo sé que eso de que se haya salido la luz no fue, en la palma se fue la luz. Y no estaba lloviendo. Es importante que usted entienda, es que el demonio cuando lo deja, cuando Cristo se lo trae, el enemigo ya está planeando y está viéndolo y luego dice, acá tenemos todavía esto, porque hay cosas que el enemigo todavía dice, mira, este no ha vencido esto es de su abuelito. Y entonces ahí todavía está el amarre pues de esas cosas, yo no sé cómo se llaman, las maldiciones generacionales. Y usted tiene que decir, Señor, enséñame lo que hay. Ayúdame a ser libre de toda maldición generacional de mis antepasados.
en la vida de los hijos de Dios. Usted piensa que no es porque está en Cristo y habló en lengua ya. No, hay muchos bloqueos todavía. Yo no sé cómo explicar todas las cosas por el momento, porque sabe que todos los temas son muy amplios, pero sí le puedo decir que hay bloqueos en muchas de las áreas de su vida. Algunos de ustedes todavía están tan entristecidos, algunos de ustedes todavía están desanimados, algunos de ustedes tienen distintas cosas que les vuelven y les vuelven y les vuelven. Gracias a Dios que en Cristo están venciendo y están venciendo y están venciendo. Pero cuando ayunan, como que ustedes reciben un arma y el enemigo tiene que retroceder porque hay un arma que como que se amplifica la cosa. Aleluya. Es importante que entendamos. Aleluya. ¿Usted cree que al enemigo le va a gustar tener una generación que ya no le pueda poner la maldición encima? No. Él quiere estarse acordando del pasado. Él quiere venir poniendo la maldición de los padres sobre los hijos, todavía entre los cristianos. Usted tiene que saber es que el ayuno le va a ayudar también a romper eso. Amén. Por eso dice, en el ayuno tenemos que romper las ligaduras de opresión. Le voy a decir aquí, mire qué bonito, aquí el Señor es bueno. Diga, el Señor es bueno. El Señor es bueno. Mire, la palabra del Señor dice en Esther 4:15. Oh my God. Mire, para que vean que lo que le estoy diciendo es cierto. Mire, le voy a contar primero, después leemos Esther. La palabra del Señor dice que cuando Saúl, Dios le mandó a que matara a los ismaelitas, no, ¿qué ismaelitas? Ni qué ismaelitas. Los amalecitas, es que se parece el nombre. Cuando el Señor le mandó a Saúl matar a los amalecitas, le dijo, me vas a matar a las vacas, me vas a matar a las crías, me vas a matar a los niños de pecho, me vas a matar a las mujeres, me vas a matar a los sacerdotes, me vas a matar al rey, a ese te lo echas primero. Y cuando este hombre fue y empezó a la guerra y perdieron los amalecitas, dice que él empezó, como que el pueblo lo convenció de que, mira qué bonito ganado es ese, mira, es de la más marca más mejor, es de la Jersey. Mira, ese tráetelo, vamos, ese nos va a servir. Y este disfrazó, porque cuidado cuando disfrazas las cosas, hermano. Es importante aprender a llamarle al pan pan y al vino vino, porque a veces disfrazamos las cosas, Dios nos ayude. Pero el asunto, y sí nos ayuda, pero el asunto, mi amado hermano, es que este hombre perdonó al rey y se trajo lo mejor del ganado. No mató a todos los que tenía que matar. Y la palabra del Señor dice que el que lo mató a él fue una malecita. Pero no solamente eso. En la palabra del Señor está la historia de la reina Esther y Mardoqueo. Porque no nomás era Esther, Mardoqueo era el predicador, el que escuchaba a la Esther. Pero es importante que usted entienda es que el hombre que quería matar a los judíos en esos días, Amán, era de la generación de los amalecitas. Según las investigaciones, ahorita no puedo irme todo eso, tendría que usted lo puede ir luego. Por eso usted tiene diccionarios y todo eso. Amén. Pero este Amán venía de la descendencia de los amalecitas y él logró estar en un estrado alto en el gobierno, y estando en un estrado alto en el gobierno tenía deseos de venganza porque los judíos habían matado a sus padres, a sus antepasados, y él quería terminar a los judíos. Esa era su idea. De allí venía su odio, su deseo de asesinar a los judíos. Porque usted tiene que saber es que el enemigo todo el tiempo está visionando. No importa usted lo que haya quebrado atrás, o el enemigo va a estar visionando alguna cosa que quedó por ahí hueca y por ahí se va a meter. O va a intentar meterse. Por lo tanto, usted tiene que estar despierto. Y una de las cosas por las cuales usted va a estar despierto son tres cosas: la palabra, el ayuno y la oración. Pero ahorita estamos hablando del ayuno. Usted tiene que saber es que cuando usted ayuna le da hambre. Usted debe de saber eso casi por lógica. Pero es importante que usted entienda que si usted es de los que se levanta a las 11 y entrega a las 2, ¿por qué ayunó? ¿Me entiende? Es importante que usted entienda es que el ayuno tiene que ser de la mañana hasta la tarde, por allá 4 o 5 de la tarde. Entre más tarde y mejor y más organizado el ayuno, más mejor
importante que usted entienda que en esa hora usted no va a comer. Amén. Porque usted tiene que entender es que el cuerpo cuando come se siente lleno, se siente hasta incómodo así. Pero cuando usted como que no comió, como que el cuerpo se siente un poco más disciplinado. Es importante que usted entienda que los ayunos también se pueden hacer de 3, 4 días. Que si usted tiene un problema más grave que no ha podido vencer, usted puede ponerse en un ayuno de 3, 4 días específicamente sobre ese asunto. Y diga, pues ¿cuántos asuntos tendría que agarrar? Como 7 ayunos de 7 días. Pues háganlos en el transcurso de los próximos 2, 3 años. Pero rompa esa maldición. La palabra del Señor dice que en Esther 4:15 al 16, que esta mujer ayunó, ¿verdad? Amén. Dígale, yo le tengo que entrar. Yo le tengo La Esther no le quería entrar. Tenía una cosa buena Esther, era obediente ya cuando se le jalaban las orejas un poco más. Algunos de ustedes son así, son obedientes cuando se les jalan las orejas un poco más, gloria a Dios. Yo a lo mejor también soy así, ¿verdad? Pero esta mujer era una mujer de Dios. Y la palabra del Señor dice que Mardoqueo le dijo, mira, ya viste lo que va a pasar, ya viste que dijeron que van a matar a todos los judíos. Y entonces le mandó a decir, I don't know what to do, what I can do. No sé qué hacer, no puedo hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer con este asunto. Y entonces Mardoqueo le mandó a decir, no creas que porque tú estás allá en el trono, no, cuando se den cuenta que eres judía, mira, también a ti te van a dar cuello. No creas que te vas a... Y si no ayudas tú, alguien más va a Dios a levantar para que haga el trabajo. Y dijo, no, yo la que quiero el libro de Esther. Vea usted. De repente, si Esther no hubiera dicho eso, el libro se llamara Mardoqueo. O yo que sea otra por ahí que hubiera salido. Pero el asunto, mi amado hermano, es que dijo, ok, yo lo voy a hacer. Y entonces aquí es donde empieza Esther 4:15, que dice, Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se vayan en Susa y ayunar, que se hallan en Susa, perdón, o que viven en Susa, y ayunar por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días. Oiga, este era un ayuno completo. O sea, que hay ayunos donde no se toma agua. Ay, no, pues es que yo no sé. Yo no creo que es hasta malo eso. Pienso que me puedo enfermar. Yo te reprendamente, dígale. Aquí estos no comieron ni bebieron. O sea que no beber 3 días, no más 5 días dura 5 días. O 6 días sin tomar agua. Así que 3 días está bien, no pasa nada. Y dice la palabra del Señor, no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. O sea que no entreguen la tarde. No entreguen la noche y día. No iban a entregar en la tarde. Yo también con mis doncellas. O sea que ella puso a ayunar también a las doncellas que estaban con ella. Posiblemente algunas no eran ni judías, eran gentiles. Pero ya las había evangelizado. Ya les había hablado de Cristo. Usted dice, Cristo en ese tiempo no existía. Pero ellos estaban esperando al Mesías, ¿cierto? Bueno, porque vean que sí le había hablado de Cristo. Es importante que entendamos eso. Y dice la palabra del Señor, yo con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esta mujer se determinó a ayunar 3 días para poder ver la mano del Señor en su vida. Amén. Voy a brincarme hasta Esther 6:1. Usted tiene que ver todo el libro para ver la victoria que Dios le dio a Mardoqueo y a Esther. Dice, aquella misma noche, oiga bien lo que pasa cuando usted ayuna. Póngase listo. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Diga, gloria a Dios que se le fue el sueño. Gloria a Dios. Cuando usted se le vaya el sueño, levántese a ver qué el Señor tiene para usted.
A mí el Señor me levanta a veces en la mañana. A mí me gusta cuando me levanto sin sueño y con una palabra en la mente. Vea usted. Porque me levanto sin sueño y con una palabra y voy y empiezo a buscarla. Y eso es algo de lo más sabroso que me puede pasar a mí. Eventualmente me sucede y eventualmente le debe pasar a usted también. Amén. Lo creo. Sí, Señor. Es bueno que le pasara. Amén. Que Dios mismo lo despierte a las 3, 4 de la mañana con una palabra de revelación, donde esa palabra es una palabra fuerte que usted siente en su espíritu y usted se levanta a escribir esa palabra y a buscar los textos que tienen que ver con esa palabra y hasta el mensaje que tiene que ver con esa palabra. Sí, Señor. Y luego entonces, si el Señor se dice que lo comparta, pues lo tiene que compartir. Amén. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia, ¿verdad? Y le trajeron los libros al rey y el libro él empezó a oír. Él empezó a oír lo que estaba escrito. Empezó a oír lo que estaba escrito de lo que pasaba en su reino, lo que pasaba todos los días en su reino. Empezó a oír las noticias, pues le digo, préndame las noticias. Vea. Y entonces pero préndame las noticias de hace como un mes. Él empezó a oír las crónicas, los libros. Pobre, el escriba lo levantaron a medianoche y él qué culpa tenía. Vea usted. Pero eso pasa cuando ayunas, cosas y gente que no se levanta o que no está movilizada, se va a tener que empezar a movilizar porque tú estás ayunando. Amén. Sí, amén. Y la palabra del Señor dice que le empezaron a leer. Ahí usted lo va a tener que leer luego. Lea la Biblia, hermano. Sí, Señor. Vea. Amén. Dice la palabra del Señor que le empezaron a leer al rey la historia de su mismo reino y en algún momento cayó en ese momento donde la palabra del Señor, donde estaba escrito que Mardoqueo le había avisado de que lo querían matar, de que estaban tramando un complot contra su persona porque lo querían matar. Y que a causa de que él denunció lo que estaba pasando, al rey no le hicieron nada y el rey pudo estar en paz. Y que esos enemigos de él pudieran hasta ser muertos. Y entonces dijo, ¿quién es ese Mardoqueo? ¿Qué le dieron? ¿Le ayudaron en algo? Dijo, no, nomás nos avisó y nadie dijo nada, nadie le dio una medallita de honor ni nada. Dijo, tráigame Mardoqueo. Pero la palabra del Señor dice que Dios premió a Mardoqueo y ahí empezó a darle fe Dios a Mardoqueo de que iba a ganar la batalla. Amén. Oiga, póngase listo. Porque Dios no viene a veces de un solo, viene al pasito. Una nube, una manita de una nube se ocupa solamente. ¿Ya? Al pasito. Ya cuando tú empiezas a ver, mira, aquí cayó esto. Uy, ya viene el Señor con la salvación. Ya cuando se te atraviesa por ahí algo que tú como que lo viste, que estuvo bonito, y dices, ay, viene el Señor ya. Amén. Ya lo estoy viendo. Yeah. Así es como pasa. Amén. Así, el Señor te empieza a dar fe para que tú empieces a creer. Entonces la palabra del Señor dice que Mardoqueo fue llamado por el rey, pero dice que Amán era así se corrió que era un desarmado. Pero dice que llamó a mandar a Amán y le dijo a Amán, que era el que quería matar a Mardoqueo, era el malo pues de la película ahí. Dice que le dijo a Amán, ¿qué puedo hacer yo a una persona que yo quiero honrar? Y el Amán, como era un egoísta y que estaba bien inflado él, dijo, ay, ¿me quiere honrar a mí? Dijo, mire señor, mande que lo suban en la suburban, y que todo era el caballo, mande que lo suban en su caballo, el del rey, y que lo vistan con las ropas del rey, y que pasen por toda la ciudad de Susa y digan, así se honra a un hombre cuando el rey lo quiere honrar. Y entonces él pensaba que eso lo iban a hacer con él. Y dice la palabra del Señor que el rey le dijo, haz así con el judío Mardoqueo. Y dice que se fue como el chapulín, como el chapirito. ¿No vieron la chapirito? Bueno, si quieren la ponemos la del chavo. Chapirito se caía para atrás. ¿Verdad? Se quedó así de a cuatro. ¿Cómo? Y dijo, y tú vas a agarrar la soga del caballo y tú vas a hacer que vas a estar jalando el caballo y tú vas a estar gritando. Así se hace a un hombre que el rey quiere honrar. Imagínense. Y él es el que lo quería matar porque le caía mal. Tenía pleito casado con él. Y entonces cuando Mardoqueo subió al caballo y de la mano iba como criado de arrastrando, dijo, de aquí
Ya te fuiste, mi rey, le dijo. Ya te fuiste. Y la mujer de Amán le dijo a Amán, ¿sabes qué? Si ya empezaste a descender en frente de Mardoqueo, ya te fuiste a pique. Ya estuvo. Y dice la palabra del Señor, es que todavía tenía que hacer la reina Esther una junta y la hizo. Y le contó al rey lo que estaba pasando. La palabra del Señor dice que Mardoqueo terminó ahorcado en una horca que él mismo había hecho. Amán quedó terminó muerto en una horca que él mismo había hecho para Mardoqueo. Amén. Es decir, que cuando tú ayunas, las cosas que venían en tu contra van a devolverse en contra de tus enemigos. Amén. Los demonios que venían en contra tuya para poderte apresar, para poderte sacudir, ahora les va a dar vuelta y el que lo vas a sacudir va a ser tú a ellos. Amén. Así se le dio vuelta todo al reino, porque la palabra del Señor dice que ya tenían el día y la fecha. Fíjese bien. La palabra del Señor dice que ya tenían el día y la fecha, o sea, ya estaba decretado de que así iba a ser. De que los judíos, cualquiera podía matar a un judío y nada se les iba a penalizar y se podían quedar con sus cosas si querían. Y entonces la palabra del Señor dice que cuando cuando ya les dijo el rey, está bien, yo estoy con usted, yo estoy contigo, mi amor, le dijo el rey, a la reina, a la Esther. Y le dio el anillo. Digo, pero es que la ley ya fue decretada, ya no se puede revocar la ley. Oh, pero como habían ayunado, Dios les dio idea, le dijo, nomás manden otro edicto, que los judíos se pueden defender si ellos quieren. Amén. Y la palabra del Señor dice que estos judíos, cuando llegó ese día, se pudieron defender de todos sus enemigos y las cosas se dieron vuelta para atrás. Amén. Y dice que ellos pudieron, ese día fue un día de grande alegría, o sea, porque ganaron esa batalla. Amén. Es importante que usted entienda es que el ayuno tiene el poder de hacer revertir las cosas que venían en contra de usted. Amén. ¿Qué viene en contra de usted? No sé. Pero el enemigo, cuando usted ayuna, las cosas se revierten para que los que le estaban poniendo en contra de usted, ellos se lleven el mal. Amén. Así le va a pasar a usted. Créanme. Amén. Así es, hay distintos ayunos en las escrituras. La palabra del Señor dice que Nehemías ayunó también. En Nehemías 1:4. Dice la palabra del Señor, fíjese, en este caso los enemigos de los judíos querían terminar, el pueblo de Dios quería terminar con ellos, pero ahora muchas de las veces usted quiere construir algo. ¿Qué quiere construir? ¿Qué está caído en su casa? ¿Qué no se puede levantar en su casa? O es que usted no sabe cuántas cosas, hermano. Usted puede tener algo en su casa que esté estorbando. Hace días usted puede tener algo en su casa que esté estorbando. Así es. Nehemías 1:4. A Nehemías se le avisó que su pueblo, su tierra, su ciudad estaba destruida, porque estaba destruida, no estaban los muros, las puertas estaban caídas, estaba destruida completamente la ciudad. Amén. Pero la palabra del Señor dice que él oró en Nehemías 1:4. Cuando oigo estas palabras, dice, me senté porque le dijeron, mira la ciudad. Honestamente no quise leer la parte, porque usted la puede leer, Nehemías arriba está, del 1:4 al principio. Ahí dice por qué se puso triste. No lo quise leer porque también a mí tristeza. Me dio tristeza también a mí. Y eso que ya pasó. Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Vea usted, él ayunó. Pero se sentó, se puso triste porque algo en su vida estaba destruido. ¿Qué está destruido en tu vida? Hay algún familiar que está destruido. Alguna situación está destruida en tu vida. Alguna relación en tu vida está destruida. Yo que sé que puede estar destruido en tu vida. A lo mejor tus finanzas están destruidas.
Yo no sé qué está destruido en tu vida. Lo cierto es que si tú ayunas, Dios te va a enseñar cómo construir esa parte que está destruida. Amén. No es como tú quieres, es como Dios quiere, pero Dios te ayuda a construir. Amén. Y la palabra del Señor dice en el Nehemías 6:15, no voy a leer toda la historia porque imagínense. Allá usted lo lee. Ellos reconstruyeron la ciudad. Este hombre se puso en ayuno y en oración y en duelo delante del Señor. Pidió perdón por los pecados de su pueblo. Y Dios le concedió que el rey le preguntara: ¿por qué estás triste? Y él le dijo: mira, estoy triste porque la ciudad, sepulcro de mis padres, está en ruinas. Y dice que le dijo: y yo no sé qué hacer, tengo que ir para allá. Y el rey le dijo: ven, yo te doy permiso que vayas. Y él fue, y el rey le dio las finanzas que necesitaban para poder reconstruir la ciudad, y le abrió puertas que se necesitaban para que fueran él a reconstruir la ciudad. Y la palabra del Señor dice en Nehemías 6:15: y fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días fue terminado. Es importante que usted entienda, mi amado hermano, es que usted tiene que saber es que Dios quiere que usted construya su casa. Que si hay algo que está destruido, usted lo puede construir. Pero muchas de las veces, una de las cosas que usted tiene que hacer para poder ayudarse en la construcción es ayunar. Porque estamos hablando del ayuno. Amén. Ayunar y orar. Dios construye esa área de tu vida, pero muchas de las veces tienes que ayunar. Y Dios va a darte ideas, Dios va a darte fortaleza, Dios va a mandar la gente que te va a ayudar a construir esa área de tu vida que está destruida. Amén. Ese es el ayuno de Nehemías. Él construyó lo que estaba destruido. No, pues es que no, hermano, es que mucha gente quiere pararse en la iglesia, que Dios lo construya y se va y hace lo que se les dé su gana. Esa fue muy fuerte, pero sí es cierto. No es así. Es que usted tiene que saber que para poder seguir manteniendo los muros, usted tiene que seguir conectado con Dios. ¿Me está oyendo? Ay, Señor, dame ese premio, váytelo y ya te sales al mundo. No, así no funciona con Dios. Tú tienes que permanecer en Dios y permanecer en Dios y permanecer en Dios, porque Dios te puede construir en un momento, pero si tú no vienes a Dios para que Él siga cuidando tus murallas, entonces tus murallas van a volver a caer. Tiene que uno seguir conectado con Dios. La Biblia lo dice claramente en el libro de Juan capítulo 15. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid, ustedes los pámpanos, fuera de mí nada pueden hacer. No importa que esté el fruto, pero en el momento en que tú te bajes el fruto, a lo mejor hasta se logra, pero el siguiente ya no se va a lograr. Es importante que sigamos conectados con Dios para que las cosas puedan seguirse construyendo. Amén. Conectado con Dios. La palabra del Señor dice que el hombre tiene el deseo, Dios tiene el deseo de que todos los hombres se arrepientan. Jonás capítulo 3 dice la historia de Jonás también. No, hermano. Amén. Jonás 3:5. Amén. El ayuno. Estamos hablando del ayuno, ¿ah? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, dice. ¿Y qué hicieron? Y proclamaron ayuno. Amén. Dios había determinado que la ciudad de Nínive ya iba a acabar, posiblemente iba a venir un tsunami sobre la ciudad. Yo qué sé qué iba a pasar. Iba a venir una enfermedad. Usted sabe que una de las más grandes plagas que ha habido en el mundo es la peste negra. El mundo se está olvidando. Es la peste negra, yo casi le aseguro
que si usted va y busca esa historia, nunca la he investigado, nomás es que existió, vi un documental de esa peste negra, pero le aseguro que si usted va a investigar quién era el rey, quién era la reina, quiénes eran sus de estos ayudantes, se va a dar cuenta que era una bola de corruptos. Y entonces usted dice, es que ¿por qué está pasando lo que está pasando en México? Es que eran una bola de corruptos. ¿Ok? Y en el libro de Isaías lo dice claramente. Dice que los jueces son amigos de ladrones. Y por eso pasan todas esas cosas que están pasando. Y en este caso de la peste negra fue una de las plagas más grandes que han existido en el mundo. Muy conocida la peste negra. Usted va y la encuentra en internet y va a encontrar la historia. Y se va a dar cuenta que seguramente los que estaban al mando de todo ese reino eran corruptos. Había corrupción en grande. Entonces Dios envía pestilencia. La maldad puede venir de distintas formas. Guerra, enfermedad, terremotos, tsunamis, algo que tenga que ver con el... ¿Me entiende? Todas esas cosas pueden pasar para poder cuando Dios castiga a una nación. En este caso la palabra del Señor dice que Dios ya había determinado hacerle mal a Nínive, ya había determinado que Nínive iba a ser castigada. ¿Cómo la iba a castigar? Yo no sé. Nomás con que venga un tsunami con eso, imagínense el destrozo que hace. Usted vaya a investigar la historia de New Orleans y usted se va a dar cuenta que hasta las noticias dicen que había pecado. No solo, usted vaya y ponga en New Orleans por qué pasó lo que pasó cuando se metió el agua en Nueva Orleans. Y hasta las mismas noticias dicen la maldad que había de pecado en esa ciudad. Dios busca que los hombres se arrepientan. No, es que cuando... Tienes que entender es que hay cosas que tú tienes que dejar. Tú no puedes venir a Dios y pensar que Dios te va a acuachar ciertas cosas. Tarde que temprano lo que uno hace mal va a caer. Yo no estoy aquí para estarte nomás siendo tu motivador. Tarde que temprano lo que tú estás haciendo mal va a caer. Va a tener un resultado que te va a causar dificultades en tu vida. Y Dios había decretado que Nínive iba a caer. Pero le mandó al profeta Jonás. El profeta Jonás tuvo que ir porque Dios es un Dios misericordioso que quiere que la gente se arrepienta de sus maldades. Que no quiere hacerle mal, o sea, él no está como desesperado por hacerle mal a la gente. No está como diciendo, a ver, ya no me está esperando que haga algo mal para poderlo, no. Dios es como que se calma, y se calma, y se calma, y envía gente que diga, acomódense. Pero si no hacen caso, entonces el mal va a venir. Y la palabra del Señor dice, en el libro de Jonás, capítulo 3 y verso 15, verso 5 al 8, perdón. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Así es el menor de ellos, hasta el más chiquito, pues. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. O sea que el rey también empezó a ayunar. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Oiga bien, clamen, griten como la semana pasada, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos, ¿verdad? Arrepiéntanse. Así que muchas de las veces tenemos que ayunar para arrepentirnos. Dios no quiere el mal del hombre, Dios quiere el bien del hombre. Amén. Jonás 3:10 dice la palabra del Señor. Jonás 3:10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. No envió el mal. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era lo que le venía a Nínive? La palabra no dice. Ya dije, puede haber la espada.
En México el castigo que cayó es la espada. ¿No usted un montón de gente que se mataba por todos lados? Espada, no importa que no haya venido de afuera, adentro mismo. Porque les encantaba estar agarrando a los narcos y como que eran una gran cosa. Y eso es lo que tuvieron hoy. ¿Me está oyendo? Sí, Señor. Tarde que temprano, si usted está acariciando el mal mismo lo va a venir contra usted. Eso es lo que le pasó a México. A México les encantaba agarrar a los narcos. Los narcos eran algo así como que eran empresarios que le hacían bien a la gente. Y no me importa que sea el Chapo, que casi toda la gente lo quiere mucho. El narco es un delincuente también. ¿Me entiende? Dice que ayudaba a la gente, pues sí le ayudaba por su propia conveniencia. No importa quién sea, la maldad va a venir contra los pueblos. Tarde que temprano. Yo sé que a algunos no les gusta este mensaje a lo mejor, pero es la verdad. Entonces usted tiene que saber es que el hombre tiene que arrepentirse y dejar su mal camino. Porque si no se arrepiente y deja su mal camino, el problema va a venir. Va a venir la enfermedad, va a venir la espada, va a venir el hambre. Distintas, hermanos. Dije hace rato, las maldades que vienen sobre las naciones son distintas. Cuando hay juicio sobre las naciones es espada. Ahorita ya no son espadas, son balazos. Hambre, plagas, enfermedad. Son cuatro cosas que vienen sobre las naciones cuando el hombre no se arrepiente. Dios usa distintas cosas. Por lo tanto, es necesario que nosotros aprendamos a arrepentirnos delante del Señor. Cuando nosotros ayunamos, pasan muchas cosas. Les voy a decir, mire. Vamos a ir por último estos dos versos que voy a tocar, el ayuno del Señor. Lucas 14, 1 al 2. Lucas 4, 1 al 2. ¿No lo tiene? Amén. Oiga bien, al ayuno le va a ayudar para que usted pueda aumentar en lo que Dios tiene para usted. Amén. En el don espiritual que Dios tiene para usted, usted va a aumentar cuando usted ayuna. Sí, Señor. La palabra del Señor dice en Lucas 4, 1 al 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿cierto? Por 40 días. Y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre, ¿verdad? Después de 40 días él tuvo hambre, pero dice que por 40 días él no comió nada. Pero quiero que note las palabras de arriba, donde inicia el capítulo 4, verso 1, que dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Cuando fue y se bautizó, luego volvió del Jordán. Y dice que fue guiado por el Espíritu, y dice la palabra del Señor, lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Cierto? Al menos en mi Biblia así dice. Amén. Pero abajo dice en Lucas 14, 13, ya estaba lleno del Espíritu Santo. Es decir, una cosa es que usted esté lleno del Espíritu Santo y otra cosa es que Dios lo use en el poder del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Podemos estar llenos del Espíritu Santo, pero otra cosa es que el Espíritu Santo nos dé poder para hacer cosas. Amén. Es importante. Sí, Señor. Y la palabra del Señor dice en Lucas 13 al 14. Cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. El diablo lo dejó por un tiempo nomás. Y Jesús volvió, ¿en qué? En el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Es importante que usted entienda que después del ayuno, si usted está lleno del Espíritu Santo, ahora lo que va a venir es el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces ahora, cuando nosotros ayunamos, es que se amplifica el poder de Dios. El poder de Dios va a ser amplificado. Amén.
Por lo tanto, nosotros necesitamos entender estas cosas para no estar temiendo ayunar o no estar aflojerados ayunando. Vea usted, porque algunos dicen, ay, vamos a ayunar, ¿para qué ayunamos? Es necesario que el ayuno, usted sepa que Dios le va a dar poder, ¿para qué? Para que ese problema que está allí, usted lo descubra, usted aprenda qué botones apachurrar. Cuando usted ayuna, Dios le va a dar la capacidad de poder entender que ese problema que está, usted tal vez tenga que apachurrar ciertos botones, usted tal vez tenga que hacer algo para que ese problema se solucione. Amén. Es importante que nosotros sepamos la diferencia entre estar llenos del Espíritu Santo y estar en el poder del Espíritu Santo. Y estar en el poder se incrementa cuando nosotros estamos en ayuno. Amén. Así es. Nosotros, por lo tanto, tenemos que entender estas cosas, hermano. Gloria al Señor Jesucristo. Póngase de pie. Es importante que nosotros estemos en el ayuno. Amén. Pero es importante que sepamos qué cosas se tienen que quebrar. El propósito del ayuno es estar alineados con Dios. Pero nosotros tenemos que saber que hay algo, tenemos que descubrir algo y algo se tiene que quebrar. Hay algo que tiene que despedazarse. Hay algo que tiene que caer. Sí, Señor. Hay una macizez que tiene que venir sobre usted. Se necesita que haya su fe se va a incrementar y hay una macizez que va a venir sobre su espíritu para que usted pueda estar firme como debe estar en la paz del Señor. Amén. Amén. Así es. Amén. Póngase de pie. El que no está. Vamos a levantar nuestras manos, vamos a repetir juntos: soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Porque mi Dios es todopoderoso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 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 En el nombre de Jesús, Señor, tú eres el que cancelas cualquier cosa que venga contra la iglesia. Tú eres el que cancela, Señor, cualquier cosa que venga contra cualquier hermano. Tú eres el que alinea, Señor, a los hermanos. Señor, tú eres el que da, Señor, esa fortaleza interior, Señor, para crecer en fe. Sí, aleluya. Tú eres el que da la fortaleza interior para aumentar en fe, para crecer en fe, para que lo que se está haciendo mal se empiece a hacer bien, para que lo que está estorbando salga. Y aleluya.